Se suponía que sería la forma perfecta de blindaje para tanques, una tecnología que haría que los tanques de Rusia fueran prácticamente invulnerables a todas las armas, excepto las más devastadoras. Un sistema de protección activa de última tecnología debía hacer que la flota mecanizada rusa fuera la más fuerte del mundo, pero no ha resultado así. Después de 30 años de investigación en blindaje invencible, los tanques de Rusia están encontrando su rival. La ironía es que están siendo derrotados por drones desechables, que cuestan una fracción de lo que cuesta un solo proyectil. Ese blindaje se llama Arena M, y Rusia esperaba que lo cambiara todo. Arena M ha existido, de una forma u otra, durante décadas, pero cobró protagonismo en los últimos años de la guerra en Ucrania. Frecuentemente, los comentaristas occidentales informaban sobre supuestos avances sorprendentes en el sistema de blindaje. Eso, en teoría, impediría que las armas antitanque de Ucrania frenaran a las fuerzas mecanizadas de Rusia. Toma como ejemplo el artículo de David Hambling sobre Arena M para Forbes, escrito en agosto de 2024. Hambling cuestionó si el sistema haría invulnerables a los tanques rusos ante drones ucranianos y dio detalles sobre sus capacidades. Rusia había comenzado a instalar su nuevo Arena M, que se promociona como un sistema de protección activa, o sistema de protección activa en la mayoría de sus nuevos tanques T-90M, lo cual casi parece exagerado. El T-90M ya cuenta con blindaje que combina metal, cerámica y materiales compuestos, señala Hambling. El problema del tanque en Ucrania es que su blindaje, similar a 1 metro de acero, no resulta tan efectivo contra los drones ucranianos. Ese ataque desde arriba, Arena M debería cambiarlo todo. El concepto básico detrás del blindaje es que esencialmente transforma un tanque en una unidad mecanizada capaz de interceptar la mayoría de las amenazas entrantes. El sistema de protección activa combina sensores de radar externos, un sistema de control por computadora y tubos lanzadores para disparar rondas interceptores contra proyectiles antitanque y drones. Según Forbes, el sistema puede rastrear y disparar a amenazas que se muevan entre 150 y 1500 millas por hora. Su radar también está diseñado para ser tan bueno que puede filtrar objetivos falsos, como aves y pequeños proyectiles que no pueden dañar un tanque, para que las rondas interceptores se enfoquen en lo que se esté acercando. Una vez que esa amenaza entra en el rango de 160 pies de la Arena M, se lanza una ronda interceptora y la amenaza es eliminada. Suena ingenioso, y si funcionara, lo sería. Rusia intenta desarrollar esta armadura desde la era soviética. Su objetivo es que Arena M brinde de 270 a 360 grados de protección a sus tanques. Al iniciar 2025, crecieron los rumores sobre el sistema y la implementación de Rusia. En febrero de este año, surgieron las primeras imágenes de T-90M rusos con nueva armadura revolucionaria. Estas imágenes no venían de una sala en Rusia, sino de Ucrania. Esto indica que el Arena M ya estaba listo, y Rusia lo usaba para enfrentar las amenazas de Ucrania a sus tanques. Un mes después, Militani informó sobre un video ruso que mostraba el Arena M en acción. La secuencia cuidadosamente dirigida parece mostrar al tanque interceptando una granada antitanque que vuela paralela al suelo junto con un misil de alguna clase. En el hemisferio norte, Rusia estaba tratando de enviar un mensaje. No importa qué armas use Ucrania, el Arena M puede interceptarlas. Militani indicó que, si los videos reflejaban las capacidades del Arena M, el sistema ruso podría interceptar los misiles Javelin ucranianos. Sin embargo, también ofreció la advertencia de que el misil aéreo que el Arena M derriba en el video se está acercando, en un ángulo suave, mientras que un Javelin se acerca de forma más recta. Aún no había veredicto sobre el sistema. Rusia aún quería que el Arena M luciera como la próxima gran innovación en defensa de tanques. En agosto, Army Recognition informó que Rusia equipa sus T-72 y nuevos T-90M con el Arena M. Según Outlook, ese trabajo inició en octubre del año anterior. Sugiere que el sistema Arena M puede instalarse retroactivamente en tanques soviéticos que Rusia usa cada vez más en la guerra en Ucrania. Entonces, todas estas son malas noticias para Ucrania, ¿verdad? Un blindaje que neutralice las armas usadas por Ucrania para destruir tanques rusos permitiría a Rusia realizar asaltos mecanizados más exitosos. Pero si ese es el caso, hay que preguntarse, ¿por qué no estamos viendo a los tanques rusos arrasando Ucrania ahora que tienen instalado el Arena M? La respuesta es simplemente que el Arena M no es ni de cerca lo que Rusia intenta hacer creer.
y eso no viene de fuentes occidentales. Un analista militar ruso ha hecho estallar la burbuja del sistema de protección activa de su país para revelar eso. Décadas de esfuerzo para hacer viable el Arena M dieron como resultado un sistema ineficaz contra la principal amenaza de los tanques rusos en Ucrania. El blog Drones Defense informa que el analista, llamado Víctor Murakovsky, ha proporcionado un análisis técnico detallado del Arena M. Eso revela que no es adecuado para el propósito que Rusia requiere en Ucrania. El medio indica que la última versión del sistema debía ampliar los objetivos del Arena M para incluir pequeños vehículos aéreos no tripulados y drones vista en primera persona que Ucrania usa para destruir miles de tanques rusos. El Arena M falla en esta tarea crítica por graves problemas en sus radares. Murakovsky dice que el sistema de radar, que está instalado por todo el tanque que utiliza el Arena M, es incapaz de detectar y clasificar objetivos pequeños que tienen baja visibilidad. Incluyen drones fabricados con materiales como plástico, transparentes a las ondas de radio, que conforman gran parte de los drones en Ucrania. Aún peor, afirma el analista, el Arena M tampoco puede distinguir pequeños objetos aéreos del desorden aleatorio del terreno a corta distancia. Dado eso, los interceptores que dispara el tanque parecen estar limitados a 160 pies, según el informe de Hambling en Forbes. Ese bajo rendimiento a corta distancia hace una diferencia enorme en la supervivencia de un tanque equipado con Arena M cuando se enfrenta a un dron. El analista indica que el problema es la tecnología usada para diseñar el radar. Murakovsky señala que los métodos tradicionales de radares de defensa aérea, como la detección Doppler e indicación de blancos móviles, no funcionan contra UAVs con baja velocidad y pequeña sección de radar, especialmente cerca del terreno o a baja altitud, según Defense Blog. Parece que, al crear su blindaje ultramoderno, Rusia se quedó atrapada en una mentalidad de hace décadas. Un sistema de radar que no puede detectar drones no sirve para los tanques, ya que los drones representan la mayor amenaza para ellos. Lo más loco es que la Arena M debería poder rastrear drones entrantes, aunque el sistema no fue diseñado para ello. Militani cita al historiador de vehículos militares Andrei Tarasienko, quien señala que la baja visibilidad quizá no sea la causa principal de los problemas de la Arena M. De acuerdo, el radar no puede detectar un dron vista en primera persona pequeño y de movimiento lento, ni siquiera a corta distancia, afirma Tarasienko. Pero no tiene que hacerlo, porque un dron sin carga útil no representa ninguna amenaza para un tanque. La carga útil siempre será térmica o similar y contendrá metal. No pueden detectar no solo el dron en sí, sino incluso un dron con una carga térmica. Las ojivas térmicas son ojivas antitanque. Si el Arena M funcionara como se supone que debe funcionar, la mayoría de los drones que representan una amenaza serían derribados del cielo. Así que Rusia tiene uno de dos problemas con su supuesto sistema de protección activa invulnerable. O bien es incapaz de detectar drones, aunque al menos puede detectar otros objetos. Eso significa que no puede lidiar con el arma que más daño causa a los tanques de Ucrania, pero al menos podría enfrentar jabalinas y granadas propulsadas por cohete. O los radares están tan descompuestos que ni siquiera pueden detectar las cosas que se suponía que debían poder detectar hace años. Sorprendentemente, la situación que menciona Murakovsky es la mejor opción de ambas. De cualquier manera, Arena M no puede hacer nada para evitar que Ucrania destruya tanques con sus drones. Lo que Rusia ha terminado haciendo es gastar literalmente décadas invirtiendo millones de dólares en un sistema de defensa para tanques que es incapaz de defender los tanques del país de la mayor amenaza que enfrentan en Ucrania. No tenemos detalles específicos sobre la magnitud de la inversión. Rusia no ha revelado nada. Y como sugiere United 24 Media, estas fallas pueden ser la razón por la que no hemos visto el Arena M desplegado en masa en Ucrania. Rusia incorpora el sistema en sus tanques, pero no ha enviado suficientes a Ucrania para que sean efectivos, indica el medio. Debe haber una razón para eso. Quizá porque el Arena M es un proyecto caro e inútil que quedaría expuesto cuando los drones ucranianos penetren sus supuestas defensas invencibles sin el sistema de protección activa que debería protegerlos. Operadores de tanques rusos han tenido que improvisar defensas esperando repeler los drones ucranianos. Las tropas rusas siguen usando métodos improvisados como jaulas soldadas, pantallas de metal y cobertizos en tanques para protegerse de ataques de drones, según United 24 Media. Hemos visto muchos ejemplos de estas defensas, a menudo llamadas burlonamente jaulas de Coca-Cola. Rusia depende tanto de defensas improvisadas para tanques que sus fabricantes ya muestran jaulas de Coca-Cola en exposiciones militares. Eso es, según Warzone,
que dijo que estas soluciones al problema de los drones ucranianos empezaban a tomar protagonismo en las exposiciones militares en 2023. Las jaulas de Coca-Cola no hacen mucho para evitar la masacre de tanques que hemos visto en Ucrania, pero volveremos a eso más adelante en el video. El verdadero problema aquí es que las fuerzas de Rusia se ven obligadas a improvisar soluciones defensivas, porque la tecnología que debería proteger sus unidades mecanizadas en Ucrania no funciona. United 24 Media afirma que ese hecho muestra el verdadero estado de la base industrial de defensa rusa. Difícilmente es una revelación para Rusia que los drones ucranianos representan la mayor amenaza que enfrentan las fuerzas rusas en Ucrania. Esos drones causaron hasta el 80% de las bajas en la guerra de Ucrania hasta abril, según Army Technology. Sin embargo, a pesar de saber la tecnología específica que necesita contrarrestar, la base industrial de defensa de Rusia no puede encontrar ninguna solución. No existen sistemas confiables y automatizados contra drones, pese a la inversión rusa en tecnologías como Arena M. Además, los drones siguen avanzando. ¿Cuánto gastan las empresas rusas en tecnología antidrones? Según BNE en Telenews, la cifra rondaba los $500 millones en 2024. Eso coloca a Rusia en segundo lugar, solo detrás de Estados Unidos en cuanto a cuánto está gastando. Para encontrar una solución al problema de los drones, BNE en Telenews sugiere que hasta el 80% de las empresas civiles de Rusia han instalado algún tipo de sistema de defensa contra drones desde la primavera de 2025. El mismo medio señala que el mercado antidrones de Rusia crecerá 23% anual entre 2025 y 2030, alcanzando unos $15,000 millones al final de ese periodo. Y aún así, a pesar de todo este gasto, Rusia no tiene una solución real para lidiar con los drones de Ucrania. Esto se refleja en el éxito de la estrategia de ataques profundos de Ucrania contra Rusia. Ahora vemos el fracaso total de la Arena M para contrarrestar el arma clave que Rusia necesita manejar. De hecho, Ucrania está ampliando sus ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, a pesar de toda esta inversión en soluciones antidrones. Publicamos un video sobre la estrategia de Ucrania que deja a Rusia expuesta y superada en armamento. Échale un vistazo para saber más. Desarrollar defensas contra drones no solo es un reto para Rusia, también lo es para todos, incluida Ucrania. En un artículo en Security and Defense Quarterly, Mohammad Zid Shari analiza las limitaciones de ambos bandos en la guerra de Ucrania para desarrollar defensas adecuadas. Las tecnologías actuales simplemente no son capaces de lidiar con el enorme volumen de ataques que se están llevando a cabo usando drones vista en primera persona. El aumento en la frecuencia de los ataques con drones vista en primera persona pone en evidencia las deficiencias de las tecnologías actuales, incluyendo los inhibidores de radiofrecuencia, los inhibidores portátiles en forma de pistola, los láseres, los microondas de alta potencia y las águilas entrenadas para detener y neutralizar drones ilegales. Chichari dijo que el investigador escribe desde la perspectiva de Ucrania sobre el manejo de drones vista en primera persona. Sin embargo, exactamente el mismo argumento aplica para Rusia, y esto resalta otro problema con Arena M, que no tiene que ver con la falla de sus radares. Aun con esos radares activos, Ucrania mantiene muchos drones en el campo de batalla. Según el Kyiv Post, la industria de drones de Ucrania ahora tiene la capacidad de fabricar hasta 10 millones de vehículos no tripulados al año, suponiendo que reciba la inversión adecuada. ¿Qué tan efectivo sería el Arena M contra tantos drones, incluso si funcionara bien? Rusia solo puede instalar una cantidad limitada de tubos de lanzamiento en sus tanques, por lo que sus unidades mecanizadas pronto se quedarían sin interceptores. Se podría decir que derribar algunos drones antes de perder el tanque es mejor que no derribar ninguno. Pero eso no cambia el resultado final de otro tanque siendo destruido por completo, que es precisamente lo que Rusia intenta evitar durante sus asaltos mecanizados. Entonces, ¿qué gana Rusia? Tras 30 años y mucho dinero en Arena M, sus mejores medidas anti-drone aún suelen ser las más primitivas. Las jaulas de protección pueden eludirse o destruirse con precisión, lo que puede desperdiciar drones. Las redes sobre carreteras de convoyes militares también ayudan. La guerra electrónica sigue siendo mejor que los proyectiles interceptores que no pueden lanzarse porque el radar de la Arena M no detecta los drones. Como dijimos antes, el Arena M no vale nada. Rusia lo sabe tan bien como cualquiera, por eso no está desplegando la armadura en ninguna capacidad notable. Fuera de algún tanque ocasional y videos promocionales diseñados para ocultar lo mal que falla cuando se enfrenta a drones. Esto significa que la grave situación de tanques rusos no se resolverá con un sistema de armadura en desarrollo. Diablos, durante 3 décadas y no muestra señales de aparecer pronto.
Y cuando decimos terrible, es justo como les va a los tanques rusos en Ucrania. El 26 de enero, el Diario de Defensa del Reino Unido informó que Rusia perdió cerca de 10.000 tanques desde que invadió Ucrania. Son 10.000 tanques en 35 meses, es decir, unas 285 pérdidas por mes. No ha mejorado mucho para Rusia. El 8 de noviembre, Kiev Independiente reportó que Rusia había perdido 11.330 tanques, es decir, 1.330 más en unos 9 meses. Eso beneficia a Rusia y baja el promedio mensual a unos 148 tanques perdidos. Sin embargo, esos números bajos se deben más a que Rusia se está quedando sin unidades mecanizadas que a mejoras en la defensa de sus tanques. Necesita lanzar los tipos de asaltos frontales que eran comunes durante los primeros años de la guerra en Ucrania. Ucrania ha estado disfrutando del fracaso de los tanques rusos. Gran parte de los tanques rusos destruidos y vehículos blindados abandonados en la retirada han sido convertidos en chatarra o usados como símbolos de la resistencia ucraniana, según el Diario de Defensa del Reino Unido. Algunas de estas máquinas destruidas se exhibieron en ciudades ucranianas y otras fueron desmanteladas por habitantes de regiones liberadas. Rusia desearía poder recuperar esos tanques trofeo. Su situación actual es tan mala que probablemente ni siquiera el Arena M podría ayudarlo, aunque sus radares realmente funcionaran. Rusia ha estado funcionando prácticamente sin tanques desde hace ya un buen tiempo. En junio, Novaya Gazeta publicó un informe basado en cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra. Rusia ha bajado sus reservas de tanques a cerca del 46% de lo que tenía antes de la guerra. No suena tan mal, ¿no, Montano? Rusia ha perdido más de 10.000 tanques, pero si aún conserva el 46% de sus reservas, significa que todavía tiene miles más guardados. No exactamente. Los tanques en reserva en Rusia son los que consideró inadecuados para Ucrania. En los 3 años previos al informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, estos son los restos de los arsenales. Tanques que requieren grandes reparaciones o están tan dañados que solo sirven para desmantelar y rescatar piezas útiles. Suponiendo que estos números sean precisos, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que Rusia se quedará sin tanques utilizables para finales de 2025. Así que ahora estamos empezando a ver que esta predicción puede no ser irrealista. El 8 de octubre, United 24 Media publicó un análisis de inteligencia de fuente abierta sobre los tanques rusos realizado por Jumpy. El informe afirma que las imágenes satelitales muestran que las reservas utilizables de tanques de Rusia han caído de 7.342 unidades a solo 92. Son al menos 92 tanques T-70 y 2B en buenas condiciones. Rusia aún tiene 1.606 tanques que Chomsky considera en malas condiciones y 844 prácticamente arruinados. Ahora, piensa en lo que habría significado una Arena M funcional para las reservas de Rusia. Como mencionamos, una armadura funcional de Rusia no haría invencibles a sus tanques. Aún así, habría bajado la tasa de desgaste de los tanques rusos. Putin preferiría que sus tanques destruyeran varios drones ucranianos antes de ser alcanzados. Eso podría acelerar los avances y reducir el desgaste de las existencias agotadas en las bases de tanques de Rusia. Pero no, después de 30 años de desarrollo, Arena M no le sirve de nada a Rusia. Es solo otra arma avanzada del país que no puede enfrentarse a los drones vista en primera persona, que le cuesta a Ucrania tan solo $400 por unidad construir. El Arena M es ahora prueba de cómo Rusia gasta sus reservas para financiar la invasión de Putin a Ucrania. Y mientras más tanques falle en proteger el sistema, más dinero pierde Rusia. Pero eso es solo la punta del iceberg. La economía rusa está cerca del colapso por el gasto militar, el alza de impuestos y los costos impuestos por Ucrania y Occidente. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más coberturas sobre los últimos fracasos tecnológicos militares de Rusia.